Luego de 29 días de discusión, finalmente se aprobó la propuesta de salario mínimo que hizo en un principio el gobierno, los 193.000 pesos que fueron aprobados con un veto presidencial. Para analizar la discusión de fondo, estamos con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y senador de Renovación Nacional, José García Ruminón. Muchas gracias, Francisca. Senador. Gracias por tu invitación. Senador, 29 días. Se proponen bastantes reajustes, se llega a hablar de cifras de hasta 250.000 pesos en algunos sectores y se tiene que aprobar los 193.000 con un veto presidencial. Brevemente, ¿por qué pasan estas cosas? En primer lugar, porque el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Los parlamentarios transversalmente y en cada discusión del salario mínimo manifiestan que son salarios insuficientes, que no permiten a una familia vivir, una serie de argumentos que por lo demás tienen mucho de realismo. O sea, es claro que ninguna familia vive con 193.000 pesos. Mayor razón entonces para cuidar los empleos, mayor razón para que la economía siga creciendo y siga generando empleos como ha ocurrido en estos dos últimos años. Porque ya no se trata entonces de que solo un miembro, solo un integrante de la familia encuentre trabajo, sino que ojalá dos. Porque en la medida que más personas dentro de un mismo hogar trabajan y aportan al presupuesto familiar, esa familia, que duda cabe, que tiene mejor calidad de vida, dispone de mayores ingresos para financiar no solo las necesidades básicas, sino que también, digamos, algunos pequeños lujos, si uno lo pudiera llamar, como son entretenimiento, recreación. Senador, el senador Larraín, brevemente, en una entrevista que fue publicada hace pocos minutos por un medio, decía que él podría haber ido por los 195 y quizás más asignaciones familiares y más subsidio único familiar. ¿Qué le parece esa visión a usted? Se lo pregunto porque usted fue de los que se cuadró detrás de los 193 apenas lo planteó el gobierno, incluso en contra de los berrinches que hizo el presidente de su partido. A ver, varias cosas. Primero, yo no estoy de acuerdo con los berrinches del presidente de mi partido. Yo creo que Renovación Nacional planteó con seriedad una aspiración, y la aspiración era que fueran 200.000 pesos el salario mínimo. ¿Pero usted se cuadró siempre detrás del presidente con los 193? Es que me he cuadrado siempre con la propuesta que hace el Ejecutivo. Lo hice con los gobiernos de la concertación, con mucho mayor razón lo hago con el gobierno mío. Lo hago con mi presidente porque yo tengo la convicción de que los gobiernos cuidan más el empleo que nosotros en las instituciones parlamentarias, y esto por una razón bien sencilla. El aumento del desempleo termina socavando también los niveles de popularidad, los niveles de apoyo a los respectivos gobiernos, a los gobiernos de turno. Durante la administración del presidente Piñera, cifras indesmentibles, se han creado 700.000 nuevos empleos. Tenemos la mayor participación laboral de la historia de Chile, tenemos la mayor participación laboral de la mujer, las mujeres se están acercando afortunadamente a un 50%, están ya cerquita del 48%, 50% de participación laboral. Eso es maravilloso, maravilloso. Mujeres que salen de sus casas, aunque sea por un par de horas al día, obtienen un ingreso extra, además lo están haciendo con empleo formalizado, eso significa que además tienen protección de salud frente a enfermedades, tienen protección previsional, pre y postnatal. Entonces yo creo que esa es la línea correcta, más creación de empleo, más crecimiento económico, de tal manera que también los empleos sean más estables, sean mejor remunerados, no porque una ley lo diga, si las leyes pueden decir muchas cosas, pero la realidad en la calle, la realidad en los barrios, la realidad nos dice otra. Finalmente el empleo crece en términos reales, las remuneraciones crecen en términos reales cuando hay más producción, cuando hay más actividad económica, cuando se necesita más mano de obra. Senador, pero dentro de los argumentos que
pedían llevar a los 200.000 pesos y los que hablaban ya de 250.000 pesos decían que siempre se hablaba de este fantasma del desempleo, que era un poco la visión de los empresarios. ¿Qué puede decir usted de eso? ¿Cree que los 7.000 pesos habrían hecho la diferencia? Considerando que muchos pagan mucho más que eso. A ver, si nosotros tuviéramos una situación normal, si el mundo estuviera creciendo, si no tuviéramos la crisis europea en la profundidad que es, si no tuviéramos a Estados Unidos con los problemas que ha tenido y que sigue teniendo, si no tuviéramos a China creciendo en lugar de tasas del 10%, al 7,6%. Al 7,6%, fíjate, que es muy alto para nosotros, pero para China es poco, digamos. Si no hubiésemos tenido ese escenario internacional, claro, 200.000 pesos, ningún problema. Y quizás un poco más. Pero nosotros no sabemos. Más bien intuimos que este segundo semestre la cosa viene mala. Mala en el sentido de que en lugar de crecer a tasas del 5%, como nos ha venido ocurriendo en los primeros 5 meses del año, probablemente va a ser al 4%, en algunos meses al 3% y algo. Entonces, el gobierno se pone ante la situación de que empecemos a tener, ya hoy día todavía el empleo está creciendo, pero que empecemos a detener el crecimiento del empleo, incluso que comiencen a perderse empleos, particularmente en el sector exportador. Esto yo no lo digo por asustar, no lo digo por crear sensaciones de derrotismo. Yo revisaba noticias de hoy. Las exportaciones a Europa experimentan la mayor caída de los últimos años. Sí. Obvio, Europa con la crisis que tiene está comprando menos, le está comprando menos a todo el mundo y por supuesto nos compra también menos a Chile. ¿Y qué compra menos? Compra menos fruta, compra menos vino, compra menos celulosa, compra menos cobre. Entonces, al final, esos son empleos que se pierden y normalmente, claro, los exportadores tienen que comprar envases, hay que comprar etiquetas, son cadenas. Entonces, ¿quiénes van perdiendo finalmente? Todos. Todos, pues, todos. Pierden los exportadores, pero también pierde la imprenta que hace las etiquetas, pierde el pequeño empresario que hace las cajas de embalaje, en fin. Y comienzan los despidos. Frente a esa situación, que ya la vivimos en los años 2008 y 2009, el gobierno, en mi opinión, seriamente, responsablemente, dice seamos cautos, seamos prudentes, conservemos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos, miremos lo que está ocurriendo en el mundo, aprendamos de la lección que nos están dando los países que nosotros en algún minuto admirábamos el estado de bienestar y los teníamos como íconos de lo que queríamos llegar a ser. Y mira cómo están de endeudados, mira cómo están de complicados, mira cómo recortan salarios, mira cómo recortan beneficios sociales, mira cómo disminuyen gasto público. Aprendamos la lección. Es decir, es mejor de Chilean Way, de cierta manera, ¿o no? Yo creo que la verdad es que a mí me sorprende gratamente lo que Chile está logrando, lo que Chile está consiguiendo. Y me duele en el alma que un sector importante de la ciudadanía no lo entienda. Y más me duele que los líderes políticos tampoco lo entiendan. Porque yo entiendo, una persona que vive con el salario mínimo, con 193.000 pesos, que tiene que estirarlo, no sé cómo. Yo entiendo que esa persona no acepte razones, que para ellos la crisis internacional sea simplemente una explicación que no les satisface. Bueno, hay una mala distribución del ingreso en Chile, hay varias cosas más, pero sin duda. Por ese lado de repente se podría resolver con una reforma tributaria. ¿En qué está eso? La reforma tributaria avanza lenta, entre otras cosas, porque son materias complejas. Está todavía en la Cámara de Diputados. O sea, ustedes todavía ni siquiera toman... No, y yo tengo una preocupación. Yo creo nosotros ya prácticamente estamos terminando julio desde el punto de vista legislativo. Yo me imagino que la reforma tributaria va a tomar todavía todo agosto en la Cámara de Diputados. Eso significa que la vamos a recibir en septiembre. Septiembre es un mes con muchos feriados, feriados muy largos. Sí. Se nos junta con la discusión de presupuesto. Se nos va a juntar con la discusión del reajuste del sector público. Entonces, yo
haremos todos los esfuerzos, los mejores esfuerzos por sacar la reforma tributaria durante el presente año, entre otras cosas porque para construir la ley de presupuesto del 2013 se requiere saber qué va a pasar si vamos a tener reforma tributaria o no, si vamos a poder considerar los mayores ingresos que ella genera y si vamos también a poder financiar esos mayores gastos. Yo espero, confío en que haya buena voluntad, buena disposición, que tal vez simplifiquemos al máximo el proyecto de tal manera de que por lo menos los recursos gruesos los podamos tener a partir del año 2013. Senador, para cerrar, 29 días de discusión del salario mínimo cuando antes se aprobaba hasta en un día, lo conversábamos fuera de cámara. Y usted mismo lo ha dicho, tenemos una reforma tributaria pendiente, una pelea por la rebaja a la tasa máxima convencional que se está recién reactivando todas materias de su comisión, por eso se lo pregunto a usted. La ley de pesca, que entiendo que está por economía, pero igual es atingente a Hacienda. Tenemos el reajuste de los salarios fiscales y después una ley de presupuesto. ¿Cómo se ve las futuras peleas que va a haber quizás en el Congreso, dado que son todos temas delicados? Estamos en un año electoral y aquí ya con lo de los 29 días del salario mínimo se notó que hubo varios que trataron de figurar y finalmente... Yo creo que aquí ley de presupuesto es una cosa que siempre... el saco de dormir a la sala. Más que unir divide mucho, separa mucho. Siempre van a considerar que el gasto público es insuficiente, que falta plata en educación, que falta plata en salud, en fin. Y yo creo que siempre falta plata, si el problema es que el país tiene, la economía del país tiene un tamaño y tiene una capacidad de satisfacer las necesidades y por lo tanto tenemos que ser realistas y administrar bien los pocos recursos que tenemos. Cuando los recursos son escasos se administran mejor. Sí, claro. Después reajuste sector público. ¿Qué me gustaría? A mí me gustaría que el gobierno se ponga a trabajar desde ya, que converse con los actores sociales, los dirigentes de los gremios del sector público, que conversemos con la oposición. Es difícil tener un acuerdo, porque si el gobierno dice, mire, el reajuste va a ser del 5%, que es inflación más 3 puntos, 5,5, en fin... obviamente que los gremios del sector público lo van a considerar insuficiente, pero tiene que haber reajuste también, tiene que haber reajuste. Vamos a dejar sin reajuste a los trabajadores del sector público, vamos a hacer, digamos, la misma situación que hemos vivido de 30 días de discusión en respecto al salario mínimo. Tasa máxima convencional. Afortunadamente hay un acuerdo, ese acuerdo se puede todavía mejorar. Obviamente que a nosotros nos preocupa que quede la menor cantidad de gente posible al margen de los créditos, al margen de... Es decir, tratar de no impactar negativamente la entrega de crédito y que la gente no se quede sin acceso al crédito. Entre otras razones, sobre todo el crédito del comercio, porque quien está tirando el carro fuertemente en esto de que nosotros seamos una isla y tengamos crecimientos económicos en torno al 5%, incluso superiores al 5% en gran medida, consumo interno, y construcción y comercio. Claro. Entonces, si yo provoco una contracción en los créditos, provoco contracción en el comercio. Eso significa menos empleos en el comercio. Entonces también comienzo con una cadena de enfriamiento que al final nos pasa la cuenta. De la economía que nos pasa la cuenta a todos. Hay un buen acuerdo, vamos a disminuir la tasa máxima convencional, yo creo que está excesivamente alta. Yo creo, también quiero decirlo, yo creo que no va a ser posible mantener a todas las familias dentro de la bancarización o del acceso al crédito, porque yo creo... ¿Que no es sano que estén tan bancarizados quizás? No, lo que pasa es que yo creo que desgraciadamente hay gente que se va a una multitienda, saca feroz plasma, se lo lleva a la casa y ni siquiera paga la primera cuota. Y eso lo permite una tasa máxima convencional que es muy alta, porque al final los que pagan terminan compensando a los que no pagan. Claro. Y eso es profundamente injusto. Entonces yo digo, acceso al crédito a todos, pero a todos los que de buena fe piden un crédito, y a todos los que de buena fe hacen el máximo de esfuerzo por pagar. Yo entiendo que de repente si me obtuve un crédito en 12 cuotas, al mes 6 me quedé sin trabajo, se me enfermó un hijo,
Bueno, yo voy a la institución que me entregó el crédito, explico las razones, renegocio, pido más plazo, en fin. Pero no dejó pagarlo. O dejo de pagarlo 2 o 3 meses, retomo después el crédito, voy abonando lo que pueda, en fin, de alguna manera. Pero no, a mí el caso La Polar me impactó no solo por lo que ocurrió, que es un delito y así lo está investigando los tribunales de justicia. A mí me impresiona porque cuando el CERNAC llamaba a que los afectados se acercaran a las oficinas para hacer la demanda colectiva, de los 400.000 o 500.000 reprogramados unilateralmente, ¿cuántos llegaron al CERNAC? ¿20.000? ¿30.000? No fueron más que eso. ¿Por qué no se acercaron los demás? No habían pagado nada. Porque no habían pagado nunca nada. Senador, se nos acaba el tiempo. La verdad es que este tema da para otra entrevista, pero le quiero agradecer su disposición y su tiempo para Diario Financiero. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y los dejo invitados a una próxima.